Buenos días, ¿cómo están? En este video voy a desarrollar los puntos número 2 y número 3 de la unidad número 6, que serían la necesidad de la ley y el número 3, objetividad, validez e historicidad de la norma. En estos temas vamos a ver por qué la ley es necesaria dentro de la vía moral y cuál es el fundamento de las normas, entendiendo también su relación con la conciencia y la responsabilidad personal. Para comenzar, el apunte afirma que la vida social implica necesariamente la existencia de normas y reglas. Estas no aparecen por casualidad, sino que son frutos de la experiencia histórica. Todo grupo humano necesita autorregular sus relaciones mediante leyes que aprueben o sancionen determinados comportamientos. A partir de esto surge una pregunta: ¿de dónde derivan estas leyes? ¿Para qué sirven? ¿Y qué autoridad poseen? En primer lugar, las normas cumplen una función práctica porque ordenan la convivencia. Además, tienen una gran importancia psicológica ya que colaboran con la maduración de la persona. Pero el apunte profundiza todavía más esta idea recurriendo a Santo Tomás de Aquino, quien define la ley como la ordenación racional al bien común proclamada por la autoridad competente. Esta definición nos muestra varios aspectos importantes. La ley es una ordenación racional, es decir, algo propio del ser humano porque nace de la razón. Está orientada al bien común, lo cual supone la existencia de una comunidad organizada. Además, debe ser promulgada, que es decir, dada a conocer públicamente por quien posee la autoridad y tiene la misión de hacer que la comunidad permanezca unida. En este sentido, la norma moral supone un bien que debe ser compartido y promovido para hacer posible la comunión entre las personas. Luego el texto recuerda que para Santo Tomás, el legislador del cual dependen todos los demás legisladores es Dios, pero inmediatamente plantea una pregunta muy importante. ¿Cómo sabemos si una norma concreta expresa realmente la voluntad de Dios? La respuesta es que las normas morales representan un juicio previo respecto de nuestros propios juicios personales. Esto significa que la norma no aparece de manera arbitraria, sino que nace de una experiencia previa del bien. El ejemplo que presenta el apunte es muy claro. Antes de formular el mandamiento "no matarás", la comunidad humana hizo primero la experiencia del valor de la vida. Compartió ese valor, lo interiorizó y recién después lo expresó de una forma legal. Por eso, la función de la norma es recordar la importancia de un valor que debe ser protegido. Sin embargo, el mismo apunte aclara que ninguna formación puede abarcar todos los casos concretos. Por eso, distingue entre normas universales, que no admiten excepciones, como "no matarás injustamente", y normas generales, que expresan lo que ocurre en la mayoría de los casos, como "no matar", y que sí pueden admitir excepciones. A continuación, el texto explica que la norma, al ser una formulación de un valor, es una abstracción de ese valor. En la realidad concreta, nunca encontramos un valor aislado. Siempre está acompañado por circunstancias que lo condicionan. Por eso la ley tiene la función de transformar la experiencia compartida en una ayuda para reconocer los valores moralmente relevantes. ¿Esto qué significa? Bueno, que la norma ayuda a la conciencia desde el punto de vista del conocimiento, pero no la reemplaza. La conciencia sigue teniendo la tarea de considerar en cada situación concreta cuál es el valor que debe asumir. Con ayuda de la norma, la conciencia debe recorrer el mismo camino que llevó a formular esa norma. Percibir el valor, interpretarlo, valorarlo y realizar un juicio moral personal y contextualizado.
De este modo decimos que las normas morales no son más que la formulación visible de una realidad interior. Y finalmente el apunte concluye con este punto señalando que la norma no puede ser considerada como una simple opinión, porque detrás de ella existe toda una historia y una experiencia moral. Pero tampoco puede aceptarse de manera acrítica, ya que la norma no es el valor mismo. Por eso, la responsabilidad personal no consiste simplemente en obedecer una norma, aunque siempre exista una presunción a favor de ella. Pasando al punto número 3, podemos decir que el fundamento último de la experiencia moral y de la norma es Dios, creador de la naturaleza humana, que puso la moralidad en la conciencia del hombre y la reveló en el Decálogo. Esta experiencia moral permanece inalterable, pero su formulación puede variar según la época. Esto constituye la historicidad de la norma, entendida como la contingencia y la relatividad de su formulación. Por eso decimos que debe mantenerse un equilibrio entre el fundamento e historicidad, la verdad y formulación, perenidad y relatividad, evitando el dogmatismo y el relativismo. Las normas universales obligan siempre y en todo lugar, aunque no siempre es fácil determinarlas, ya que en la Sagrada Escritura existen variaciones en la comprensión de los valores y las normas. Reconocer las normas morales significa aceptar que la exigencia moral me trasciende. No soy yo quien crea las normas ni los valores. Estas normas regulan la conciencia y ofrecen un criterio de comportamiento, más que un comportamiento concreto. El fundamento próximo de la norma es la capacidad racional de captar significados. Como la racionalidad está marcada por el pecado de la cultura, es necesario formar una recta razón. Si la norma ha sido formulada por una recta razón, puede ser comprendida, compartida y transmitida. En conclusión, la ley y las normas morales no existen para limitar la libertad, sino para orientar a la persona hacia el bien y favorecer la convivencia. Estas normas nacen de la experiencia humana del valor, tienen su fundamento último en Dios y sirven de guía para la conciencia. Sin embargo, es importante recordar que la norma no reemplaza el juicio personal, sino que ayuda a formar una conciencia capaz de discernir el bien en cada situación concreta. Por eso vivir moralmente implica comprender el sentido profundo de las normas y aplicarlas con responsabilidad, manteniendo el equilibrio entre la verdad permanente y su formulación histórica. Muchas gracias por escuchar atentamente estas reflexiones sobre el punto número 2 y punto número 3 del capítulo número 6, la ley. Nos vemos pronto en otro nuevo capítulo.